¿Estamos? ¿Me escuchan? ¿Qué tal, Gerson? Creo que podemos empezar, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar pues este módulo correspondiente a la función del residente y del supervisor o inspector, ¿no? Tal como indica el reglamento de contratación del Estado. Voy a poner acá. Ya. Bueno, como le estaba comentando, vamos a empezar pues este módulo correspondiente a la función del residente y supervisor o inspector de obra, ¿no? Tal como indica pues el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Supremo 344. Vamos a hacerlo de manera dinámica. Quisiera, por favor, que todas las consultas, todas las dudas que ustedes tengan, creo que este es el momento de poder hacerlas, ¿ya? Que vamos a tratar en este módulo de funciones de ambos profesionales. En realidad, la función, uno ejecuta y el otro supervisa, ¿no? Así es simple, así de simple. Pero este nuevo reglamento entre comillas, por lo que se ha modificado por el Decreto Supremo 344, da a conocer pues de que ahora el contratista, obviamente a través de su residente, tiene que revisar el expediente técnico. Es decir, una de las herramientas relevantes que tiene el residente y el supervisor es el expediente técnico, ¿no? El expediente técnico es un documento muy importante y está conformado por otros documentos que también lo va a tener que utilizar ambos profesionales, sobre todo el residente, a medida que se va ejecutando pues la obra, ¿no? Y el reglamento dice de que el contratista, es decir, cuando empieza la obra, ¿no? Dentro de los 15 días de inicio del plazo de ejecución de obra, tiene que presentar pues un informe, ¿no? Un informe. Siempre y cuando el tiempo de ejecución de la obra sea menor o igual a 120 días y 30 días cuando el tiempo de ejecución de la obra es mayor a 120 días, ¿no? En este informe dará a conocer pues los posibles adicionales, los posibles problemas, los posibles, digamos, inconvenientes que se puedan presentar durante la ejecución de los trabajos, ¿no? Y esta revisión del expediente técnico se lo presenta pues al supervisor, ¿no? Y el supervisor finalmente va a emitir un informe a la entidad en relación al informe presentado por el contratista, ¿no? Donde dará sus conclusiones y recomendaciones el supervisor, ¿ya? Pero antes de esto, muchas empresas que son, digamos, serias, contratan pues a sus profesionales, en este caso el residente, antes que empiece la obra, un mes antes, ¿no? De manera anticipada. ¿Con qué finalidad? Porque ustedes saben que el contratista que gana la buena pro tiene que presentar pues una serie de documentos, ¿no? Una serie de documentos. Y para eso tiene que leer el expediente técnico. Lee el expediente técnico y verá pues digamos, los posibles errores que se puedan presentar en el expediente. Y también si el que gana la buena pro, el residente, ¿qué va a hacer? Va a presentar pues un cronograma valorizado, porque acuérdense que el contratista oferta presupuesto y oferta tiempo. Entonces presentará una nueva programación en función al tiempo ofertado. Y esta programación, con esta programación, el contratista, a través de su residente, va a elaborar su cronograma valorizado de avance de obra. También va a tener que elaborar
el calendario de adquisición de materiales, ¿no? No solamente de materiales, sino también el caso del equipo. Entregar los análisis de costo de las partidas y detalles de gastos generales que da origen a la oferta, en el caso pues, de sistemas precios unitarios, y en el caso a suma alzada, entregarles agregado por partidas que da origen a su propuesta, ¿no? Y también el caso de los gastos generales y la utilidad. O sea que antes que empiece la obra, ya el contratista, el residente ya está laborando en la empresa, no haciendo trabajo de obra, sino trabajo netamente de oficina. Antes que empiece la obra, a través de su rotanario valorizado, ya conoce que cuando empiece la obra, cuánto es lo que debe valorizar. Su avance real tiene que ser igual o mayor que el avance programado acumulado, ¿no? Esa es la idea del residente. No se debe atrasar la ejecución de la obra. Bueno, acá tenemos un índice donde vamos a ver lo que es el expediente técnico, cuáles son los documentos que forman parte del expediente técnico. Y aquí también un comentario que hacer, ¿no? Muchas veces he visto que los residentes de todos los documentos del expediente técnico solamente trabajan con los planos. Los demás documentos ni lo ven. Solamente cuando van a hacer su valorización van a ver su presupuesto, ¿no? Para hacer su valorización. Pero después los demás documentos, los análisis de coste, especificaciones técnicas, no lo leen. Lo tienen guardado ahí. Y en esos documentos hay bastante información. Residente y obra, cuáles son sus funciones específicas en el aspecto técnico, económico, administrativo y de seguridad. Cuáles son sus atribuciones y limitaciones y cuáles son las funciones pues, del inspector o supervisor de la obra. ¿En qué consiste el cuaderno de obra? ¿No? ¿Cómo está conformado el cuaderno? ¿Quiénes escriben? ¿Quiénes hacen sus asientos en el cuaderno de obra? ¿Qué pasa cuando el contratista oculta el cuaderno de obra? ¿Ya? Vamos a hacer todos esos comentarios pertinentes. Los adelantos directos, los adelantos materiales son los que el residente va a tener que elaborarlo, ¿no? Para que el contratista los pueda presentar pues al Estado y este le puede otorgar pues esos adelantos respectivos, ¿no? Y acá también hay que hacer el siguiente comentario. Acá entra ya un término que es el fideicomiso. Con el fideicomiso, el contratista ya no va a ver el adelanto de manera directa, para la redundancia, porque está el adelanto directo y el adelanto de materiales. Ya no va a haber ese dinero. Ese dinero va a ser administrado por un fiduciario. El fiduciario es el que va a administrar ese dinero. Lógicamente la entidad le entrega al fiduciario los adelantos que solicita el contratista para que éste lo pueda administrar. El dinero no lo va a ver el contratista. Bueno, es una manera bastante interesante, porque sabemos que muchas veces el contratista solicita el adelanto directo y distrae ese dinero, pues no para la obra, sino para beneficio propio, ¿no? Y el resultado era que las obras pues no avanzaban. Pero el fideicomiso entra en el, digamos, a tallar, digamos así, cuando el presupuesto de la obra es mayor, igual a 5 millones, ¿no? Es lo que dice el reglamento. O sea, cuando hay fideicomiso ya no hay carta fianza, pues, no hay carta fianza. Cuando el monto de la obra es menor a 5 millones, no entra en el fideicomiso. ¿Ya? Y vamos a ver cómo solicita el adelanto directo y cómo solicita pues el adelanto de materiales, ¿no? Y vamos a ver cómo se elabora un cronograma valorizado, cómo se solicita el caso de los materiales según la programación. Entonces esos temas pues los vamos a tratar el día de hoy. Como le dije hace unos minutos, todas las preguntas que ustedes crean convenientes, pienso que lo pueden hacer en el desarrollo de este módulo. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer también comentarios mediante unos videos o unas fotos, que es
muy importante, ¿no? Para, sobre todo para el residente y para el supervisor. ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta para evitar problemas en el caso de que colapsa una edificación, que colapsa las edificaciones de cero, inclusive la misma obra que están ejecutando, ¿no? Sobre todo cuando están mal elaborados los encofrados, ¿ya? Son los riesgos pues, que van a correr los profesionales siempre y cuando no cumplan con las especificaciones técnicas pues, del expediente, no cumplan con ninguno de los documentos que forman parte del expediente técnico. De eso no se trata, ¿no? Nosotros como profesionales tenemos que velar por la buena ejecución de la obra en función pues a este documento muy importante que es el expediente técnico, ¿ya? ¿Qué dice el reglamento? ¿Qué dice el reglamento en relación a la definición del expediente técnico? El expediente técnico es un conjunto de documentos que son importantes para la ejecución de la obra, ¿no? Así es simple, es lo que dice el reglamento. ¿Y cuáles son los documentos mínimos que debe tener o que debe contener el expediente técnico? Son los que estamos indicando en la vista, ¿no? En esta diapositiva. Son los planos, ¿no? La memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, el presupuesto, los análisis de costos, metrado, la fórmula polinómica, consolidado de insumos, el estudio de suelo. Bueno, el estudio de suelo se amerita, ¿no? Tal como dice el reglamento. Así como el impacto de estudio el estudio de impacto ambiental, el estudio de vientos, el estudio de mareas, según el tipo de obra que se va a ejecutar, pues, ¿no? La programación y el cronograma valorizado de avance de obra, ¿no? Esos son los documentos básicos que debe tener, pues, digamos, el expediente técnico, ¿ya? Pueden haber otros documentos, sí, de acuerdo al tipo de la obra que se va a ejecutar, ¿ya? Vamos a describir brevemente cada uno de ellos. ¿Qué dice, como le estaba comentando, el artículo 177 de la ley de contrataciones? Que el contratista, a través de su residente, tiene 15 días, siempre y cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor o igual a 120 días de revisión pues, del expediente técnico, ¿no? Y 30 días si el tiempo de ejecución es mayor a 120 días, ¿no? Va a tener que presentar un informe técnico al supervisor o inspector, ¿no? Para que este lo pueda revisar y a su vez realizará pues un informe en función a la revisión que ha hecho el contratista, ¿ya? ¿Qué va a notar ahí? Bueno, los posibles adicionales, los posibles riesgos, los posibles problemas que se puedan presentar durante la ejecución de la obra, ¿no? Y las observaciones también, ¿no? Acá también es muy importante, como recomendación. Bueno, antes era un informe de compatibilidad, ¿no? Que no estaba contemplado en el reglamento, era así que la entidad lo solicitaba, ¿no? Pero no lo indicaba el reglamento de contratación del Estado. Ahora sí, es de manera obligatoria, tienen que presentar este documento. Imagínense ver pues una cantidad de documentos que forman parte del expediente técnico, es un poquito complicado, ¿no? Sobre todo que lo revisa solamente un profesional. Y también dependiendo del tiempo, ¿no? Creo que 15 días, una semana, creo que es difícil para poder leer detenidamente y ver los posibles errores que pueda contener el expediente técnico, ¿no? Pero hay otras empresas serias que contratan a sus profesionales con un medio de anticipación. Inclusive los mandan a la zona para que puedan pues indagar acerca de los materiales, la mano de obra, ¿no? Si llevar mano de obra, de repente hay mano de obra calificada, ¿no? Para evitar llevar personal calificado de Lima, ¿no? Donde van a estar, digamos, ver la parte del agua, ver la parte de la luz, el alquiler de maquinarias, el clima, por ejemplo, ¿no? El clima, sobre todo conocer en qué meses empiezan las lluvias, ¿no? De tal manera que esto pues impidan la real, digamos, la ejecución de la obra, ¿no?
O sea que lo mandan con la finalidad de prevenir cualquier problema que se pueda presentar durante la ejecución de la obra, sobre todo la parte climática y también de personal y materiales, ¿no? Ver el caso del almacén, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, resulta más económico alquilar, digamos, vivienda que realizar las casetas, ¿no? Porque si tienen esa vivienda, se tienen todas las comodidades del caso. Ya hay luz, agua, desagüe, es decir, hay todo, tiene todas las comodidades. Esa es la finalidad, pues, de enviarlos al residente, al ingeniero a la zona para que pueda, pues, indagar, inspeccionar, prever, ¿no? Y evitar, pues, sobre todo los atrasos de la obra, que muchas veces son perjudiciales, pues, para el contratista mismo, ¿no? Porque como ustedes saben que cuando no se termina la obra en el tiempo indicado, va a estar sujeto, pues, a una penalidad por cada día de atraso, ¿no? Y si logra cumplir el monto máximo de la multa, el Estado le resuelve el contrato, ¿no? O sea que los contratistas tienen que ver de manera detallada, ¿no?, todos estos problemas para evitar justamente estas penalidades, ¿no? Inclusive la resolución del contrato. No estamos diciendo que la herramienta de trabajo que tienen ambos profesionales es el expediente técnico, tanto el residente como el supervisor, ¿no? Y siempre recomiendo de que revisar el caso de las fórmulas polinómicas, sobre todo, por ejemplo, el caso de los monomios de los gastos generales y la mano de obra, ¿no? Ese es uno. El otro es ver el análisis de costos con el estudio de suelo. ¿A qué me refiero, por ejemplo, con estos del análisis de costos y el estudio de suelo? Primero con el estudio de suelo. El estudio de suelo es un documento técnico muy importante, aparte de darnos la capacidad portantes y otros detalles. Nos dice, por ejemplo, el tipo de suelo que tiene, que está conformado, la zona donde vamos a trabajar, la zona donde vamos a excavar. Nos va a decir, por ejemplo, si el suelo tiene un bajo contenido de sales o tiene un alto contenido de sales. Si tiene un bajo contenido de sales, es seguro que va a decir ahí, se recomienda utilizar el cemento tipo 2. O si tiene un alto contenido de sales, utilizar el cemento tipo 5. Ese material, ese cemento tipo 2 o tipo 5 debe estar en el análisis de costos. Ya siempre hay errores en ese sentido. El otro, los coeficientes de incidencia de la fórmula polinómica. Usted sabe que el coeficiente de incidencia de mano de obra y gastos generales son monomios totalmente independientes. No se pueden agrupar con otros elementos. Es decir, si nosotros observamos el total de la mano de obra de consolidado de insumos, lo dividimos entre su total, ese coeficiente de incidencia debe ser exactamente igual que la fórmula polinómica del expediente. De la misma forma con los gastos generales y utilidad. La sumatoria de los gastos generales y la utilidad entre su total de presupuesto, ese coeficiente de incidencia debe ser igual que el coeficiente de incidencia que aparece en la fórmula polinómica, ¿no? Entonces son documentos, por decirle algo, lo más rápido que se puede detectar, ¿no? El otro, como ustedes saben, el caso de las cotas, el caso de las montantes, no tiene que estar, pues, empotrado en elementos estructurales, ¿no? Y así sucesivamente. Debido a la experiencia, uno comienza a detectar los posibles errores que se puedan presentar, pues, en el expediente técnico. ¿No hay preguntas hasta ahí? ¿Qué cosa es la memoria descriptiva del expediente técnico? Como su nombre lo dice, pues, ¿no? Es la descripción del proyecto, ¿no? Nos va a decir en qué consiste el proyecto. Vamos a suponer que si es un colegio, ¿cuántos pabellones consta ese colegio? En el primer piso, ¿cuál va a ser la distribución de los ambientes, de las aulas, ¿no?
no va a decir cuánto es el área del terreno, el área construida, las áreas libres, etcétera, el tipo de estructuración, etcétera, 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 ¿no? Esa es la memoria descriptiva. Hay una memoria descriptiva general y hay memoria descriptiva por especialidad. Las especificaciones técnicas, bueno, es un documento que nos da a conocer, por eso yo le decía que generalmente veo a los residentes que solamente trabajan con los planos nada más. Los demás documentos ni lo ven. Estas especificaciones técnicas nos van a conocer el procedimiento constructivo que debemos seguir para las actividades que forman parte del proceso productivo, ¿no? Sabemos que todos los materiales que se van a utilizar en la obra tienen que ser sometidos a ensayos o análisis para determinar pues, si estos son aptos o no para ser utilizados en la construcción de ese proyecto, ¿no? Los ensayos in situ que se deben de realizar, el caso de las probetas, por ejemplo, el caso del slam. Si se va a utilizar aditivo, cuáles son los ensayos, qué tipo de aditivo se va a utilizar. El caso de digamos, de los encofrados, ¿no? Determinar la verticalidad, la horizontalidad, el caso de los morteros también, para la sentada de ladrillos, cuál es la osificación, cuál debe ser el espesor, ¿no? Los ensayos que deben ser sometidos los ladrillos, por ejemplo, ¿no? O sea que toda la parte técnica de la obra está indicada en estas especificaciones. Por lo tanto, es muy importante que el residente, pues, y el supervisor, ¿no? Ambos profesionales tienen que estar leyendo en función a la medida como va avanzando, pues, la obra, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo, por ejemplo, los aditivos que se pueden utilizar en la obra, el caso de acelerantes, retardantes, fluidificantes, pegamentos, incorporadores de aire, etcétera, ¿no? El slam para determinar pues la cantidad de agua que se le va a adicionar al concreto. Saben que el slam es diferente tanto para diferentes estructuras, como el caso de zapata, viga de cimentación, las columnas, las losas, vigas, etcétera, ¿no? Tienen slam diferente y hay que hacer muy bien estos ensayos. Porque si no se hace de manera indicada, tal como dice la norma, el supervisor pues no nos va a permitir realizar ningún tipo de vaciado. Acuérdese de que usted solicita el vaciado de los concretos estructurales al supervisor mediante cuaderno de obra. Y el supervisor, antes de darle la conformidad, tiene que verificar, por ejemplo, que si es una zapata, digamos, una viga de cimentación o cualquier elemento estructural, va a verificar primeramente los encofrados, va a verificar los fierros, los estribos, los tralapes, los recubrimientos, etcétera, ¿no? Y le va a la conformidad, pero a su vez le va a indicar que tienen que, para los vaciados, previamente tienen que realizar la prueba del slam, ¿no? Utilizando pues el cono de agua. No podemos nosotros realizar los vaciados sin haber realizado pues la prueba, porque no se le puede pues echar demasiada de agua al concreto, ni tampoco poca agua, ¿no? Se le tiene que echar un agua, digamos, moderada, tal como indican las especificaciones, dependiendo del slam de cada estructura, ¿no? Para llegar pues a la resistencia especificada. Vamos a pasar un video donde vamos a ver cómo es el procedimiento, ¿ya? Para elaborar pues el slam. El slam se tiene que realizar pues, de acuerdo a norma. Es similar para el caso del llenado de las probetas, ¿no? Vamos a, vamos a ver por acá. Vamos a ver, por ejemplo, los premezclados. Los premezclados. Acá también vamos a hacer un comentario. Vamos a hacer un comentario. Siempre se lo digo a los residentes. No confíense mucho de las empresas que venden premezclado. Estas empresas de premezclado llevan pues su concreto, llegan a la obra, sacan su probeta, ¿no? Y luego de haber fraguado, al día siguiente se lo llevan a su laboratorio y lo rompen ahí, ¿no?
¿Qué pasa? Ellos nunca le van a dar pues un certificado de los ensayos a compresión de las probetas, de que si salen menos, por ejemplo, vamos a suponer que la resistencia específica es 210 de 20 probetas, lo rompen en su laboratorio y vamos a suponer que 3 o 4 o 1, por ejemplo, sale menor que lo especificado. Yo no creo que le vayan a dar el certificado, dando a conocer que una probeta, que una resistencia está por debajo del especificado, ¿no? Posible. Porque si no va a haber problemas pues, entre ustedes con la empresa, ¿no? Entonces, siempre coordinar con ellos y la misma cantidad de probetas que ellos van a sacar, bueno, también ustedes saquen su probeta, ¿no? Lógicamente que las probetas que ustedes van a sacar lo van a llevar a un laboratorio que ustedes crean conveniente, ¿no? Y ellos lo van a ver, lo van a llevar a su laboratorio y finalmente van a comparar los resultados. Ya se ha visto, ¿eh? Se ha visto de que esos pequeños inconvenientes, ¿ya? Muy bien, vamos a... Repito, las preguntas que usted crea conveniente lo puede realizar en cualquier momento, ¿ah? Es muy importante de que previo al vaciado, bueno, aparte el supervisor le va a exigir, ¿no? Que tiene que realizar este ensayo. La primera tanda que sale de la mezcladora, o en este caso del mixer, eh, se vacía directamente pues a una lata o a una carretilla o un buggy, ¿no? Tal como ustedes están viendo ahí. Y tampoco no se debe demorar, porque se empieza pues el proceso de digamos, de la segregación, ¿no? Entonces se va a hacer, digamos, una mala muestra, un mal ensayo. Eso debe ser de manera inmediata. Por ejemplo, ahí estamos viendo que se está preparando el terreno y vemos una plancha metálica. El terreno donde se va a preparar o donde se va a realizar este ensayo tiene que ser un terreno totalmente horizontal, uniforme. Si no hubiera plancha metálica, tienen que humedecer y compactarlo, de tal manera que el concreto, el suelo, perdón, no puede absorber el agua del concreto, ¿no? Y no sea pues una muestra real. En este caso hay una plancha metálica que se está nivelando en el terreno y luego se coloca pues la plancha. La medida de seguridad también es muy importante, no solamente para, digamos, para hacerle este pequeño ensayo, sino durante todo el proceso constructivo, todos sus trabajadores tienen que contar pues con la prenda de protección personal, ¿no? Usted tiene que proteger a sus trabajadores de los posibles accidentes que se puedan presentar. Además, no debe haber accidentes. En una obra no debe haber accidentes, ¿ya? Y para evitar los accidentes, como ustedes saben, hay que darle la charla de seguridad a los trabajadores. Si no hay ingeniero de seguridad, usted es el encargado de realizar las charlas de seguridad, ¿ya? ¿No hay preguntas? Ya. Seguimos entonces. Seguimos. Muy bien, ahí se está colocando la plancha. He bajado el volumen para yo poder explicarle, ¿ya? Se ha colocado la plancha en el terreno y luego se coloca el cono. Bueno, ese cono tiene que estar totalmente limpio, ¿no? Debe estar ya con petróleo para evitar que el concreto se pueda adherir a la pared del cono, un desmoldante, de esta manera que sea pues una muestra bastante real, ¿no? Está colocando el cono, está con los guantes de látex el operario, para evitar pues, que el concreto se pueda adherir pues, a la piel y se pueda producir el corte pues, de la epidermis, ¿no? Ahí tenemos la cuchara, va a proceder al batido del concreto porque ha estado unos buenos minutos paralizado. Esa finalidad del batido es para homogenizar el concreto, evitar la segregación. Está colocando sus dos pies sobre la oreja del cono y va a proceder a realizar el primer vaciado de la primera capa del concreto. El cono se divide imaginariamente en tres capas. En cada capa se tiene que realizar el chuceado, cada 25 golpes, como dice pues, el reglamento, ¿no? O la norma, de 25 a 30 golpes, de manera helicoidal. ¿Cuál es la finalidad
de poder homogeneizar y compactar pues el concreto, que sea una muestra real, ¿no? Ahí está techando el concreto a través de la cuchara, está alcanzando la primera capa, por cada capa, conforme ustedes están viendo ahí, empieza pues el chuseado, que puede ser a través de una varilla lisa o una varilla de construcción, que es corrugada, ¿no? Cualquiera de los dos, acá la idea es que se compacte el concreto, ¿no? Es decir, que el concreto sea totalmente homogéneo. Terminó de vaciar el concreto en la primera capa, nuevamente echa el concreto a través de la cuchara para la segunda capa. Y luego puedes proceder al compactado nuevamente, ¿no? 25 a 30 golpes de manera helicoidal. Ahí lo estamos viendo, ¿eh? Estamos viendo cómo está compactando. Haciendo uso del látex para evitar pues que el cemento, es decir, la mezcla, pueda pues cortar la piel del trabajador, ¿no? Y la tercera capa hasta que rebalse. La tercera capa hasta que rebalse. No enrasarlo, lo va a enrasar cuando ya termina de compactarlo, ¿no? Ahí estamos viendo nuevamente con el acero, con la barra de acero, está compactando. Y una vez que ha terminado se enrasa, ¿no? Tal como ustedes lo están viendo en este momento. Esa es la manera adecuada, ¿ya? No enrasarlo antes de compactarlo, porque si todo se va a producir un asentamiento, es decir, va a disminuir la altura. Vamos a ver la segunda parte. Y ahí está. ¿No? Miren, está levantando el cono. Está levantando el cono. Y lo va a poner al costado. Lo va a poner al costado. Luego va a poner una regla o la misma varilla. Y luego con la wincha va a medir el asentamiento, ¿no? Y ese asentamiento es el eslán. Ese eslán tiene que ser igual como indican las especificaciones técnicas del expediente, según la estructura que se va a vaciar. ¿Ya? Una vez que ha cumplido, ya se procede pues al llenado de la estructura respectiva. Si no ha cumplido, se tiene pues que mejorar, se tiene que aumentar o bajar la cantidad de agua hasta que cumpla con el LAN indicado, ¿no? Eso es uno de los ensayos in situ previo al vaciado del concreto. Y otra herramienta que se utiliza mucho para dosificar, porque también cuando usted va a vaciar concreto, sobre todo el concreto estructural, concreto 175, 210, 380, 250, etcétera, le van a solicitar el diseño de mezcla, ¿no? El diseño de mezcla es un documento también muy importante en la cual permite determinar la dosificación en volumen del concreto, ¿no? ¿Y cuál es la herramienta que se utiliza para hacer la medición? Bueno, viene a ser pues el cajón, ¿no? El cajón que tiene pues las dimensiones de un pie por un pie por un pie, ¿no? Vamos a verlo acá en la foto. Ese cajón es sin fondo. Voy a ver si lo puedo, o muy pequeño. A ver, vamos. Puede ser la carretilla. Está para... A ver. Ya, vamos a ver el cajón. Ahí tenemos el cajón, voy a agrandarlo. Este es un cajón que tiene un pie por un pie, ¿no? Un pie cúbico. Esta es la herramienta que sirve para dosificar los materiales, tanto la arena gruesa, como la piedra chacá, en el caso de los concretos, ¿no? En el caso de los morteros también, es cemento, arena gruesa. Hay que tener en cuenta que una bolsa de cemento es igual a 42,5 kilos,
y y tiene pues un pie cúbico, ¿no? Entonces con este cajón vamos a dosificar los materiales, la harina gruesa y la piedra chancada para el caso de los concretos. Si por ejemplo indica una dosificación en volumen de 1,22, entonces va a ser una bolsa de cemento, 2 pies cúbicos de harina gruesa y 2 pies cúbicos de piedra chancada. Este cajón se coloca sobre el buggy, luego se llena, se enrasa y se levanta, ¿no? Ahí tenemos el primer pie cúbico. Nuevamente enrasamos el material o la arena que está en el buggy, colocamos nuevamente el cajón, lo volvemos a llenar, lo enrasamos, lo levantamos y ahí tenemos el segundo pie cúbico, ¿no? Lo enrasamos en el buggy y una vez enrasado lo marcamos, ya sea con pintura o con tiza, y le indicamos a los ayudantes, al peón, que esa es la medida, ¿no? Hasta ahí deben llenar la carretilla o el buggy para tener para llegar a la dosificación que indica el proyecto, ¿ya? Muy bien. Continuemos entonces. No, el diseño de mezcla que ya le mencionaba es un documento muy importante justamente para determinar la dosificación en volumen de los concretos, tanto concreto simple como concreto armado, ¿ya? Bueno, las especificaciones técnicas es muy importante, por ejemplo, nos indica acá que debemos utilizar el cemento tipo 5. Si nos dice que debemos utilizar el cemento tipo 5, quiere decir que el terreno o el concreto, como estará en contacto con el terreno, tiene un alto contenido de sales, ¿no? Por eso que se debe utilizar el cemento tipo 5. Y el cemento tipo 5 también se usa cuando el concreto va a estar en contacto con el agua de mar, ¿no? ¿Ya? Por eso hay que leer bien las especificaciones técnicas del expediente, ¿no? Cómo debe ser el curado de la estructura, cómo debe ser, por ejemplo, los ensayos de estos materiales, el diseño y mezcla, el mezclado, el transporte, la colocación, la compactación y finalmente pues el curado, ¿no? ¿En qué consiste el curado? El curado puede ser es el humedecimiento del concreto que se tiene que realizar durante un tiempo determinado, ¿no? Mínimo son 7 días, de tal manera que evitar la evaporación acelerada del agua del concreto, ¿no? Y evitar la aparición pues de fisuras, ¿no? Viendo el caso de las especificaciones técnicas, también es muy importante mencionar en el caso, por ejemplo, de las excavaciones, ¿no? En el caso de las excavaciones, eh, siempre previo al hacer el trazo y replanteo del proyecto, en este caso de una edificación, que puede ser, no sé, un colegio o cualquier tipo de obra, cómo están, digamos, de qué material están conformados las viviendas de los vecinos, ¿no? Material, digamos, si es material noble, se han hecho de manera formal o son viviendas informales, y los muros compuestos, por ejemplo, de ladrillo pandereta, casi todas las viviendas informales son de esa característica, ¿no? Y los muros portantes conformados por ladrillo pandereta, que puede ser de cabeza y de soga, como se ha visto y se ve. Y muchas veces no están confinados por medio de columnas, lo que hace pues, más preocupante cuando ustedes van a hacer los trabajos de excavación. Vamos a pasar acá unos videos para que usted pueda ver los problemas que se presentan cuando no tienen en consideración esto de las excavaciones. Vamos a ver acá, fíjese. Vamos a ver acá qué pasa cuando no se realiza. Miren ustedes acá, estamos viendo una excavación, acá había un garrón, se ha excavado todo digamos, el largo de la cimentación, o la excavación, perdón, de, de la zona que se va a construir, pero ha dejado en el aire la cimentación del vecino, ¿no?
no ha tenido en cuenta, las recomendaciones para excavación, que lo ha dejado pues en el aire. Cuando se presentan estos casos, para dar cierta estabilidad, como le estaba comentando, hay que ver el tipo de vivienda que están conformados estas casas de los vecinos. En función a eso, pues, las medidas de prevención para evitar justamente inconvenientes que pueden causar la muerte de los trabajadores y la paralización de la obra, y más, y el colapso de las viviendas vecinas, y eso no se trata. Es muy importante cuando se presentan estos tipos de excavaciones frente a construcciones ya hechas que están en la parte adyacente a la zona de trabajo, es decir, la vivienda de los vecinos, realizarlo de manera alternada, ¿no? La banqueta van a tener una función muy importante como un muro de contención, un muro de contención natural que va a impedir justamente lo que vamos a ver a continuación. Miren ustedes cómo aparecen ya fisuras, luego grietas en las paredes y el desprendimiento del suelo y el colapso final pues de la edificación, ¿no? Entonces eso es lo que el residente debe de prevenir, debe conocer bien el suelo, debe conocer bien el tipo de excavación que va a realizar, justamente para tener estos inconvenientes. Por eso le estaba comentando, el residente tiene que leer todos los documentos que forman parte del expediente técnico en función al avance de la obra. No va a leer pues la parte eléctrica, si la parte de acabado, la parte de pintura, si recién estamos en la parte de excavación. Va a tener que leer los documentos del expediente técnico en función al avance que se está realizando. ¿Ya? Entonces, esto es un problema bastante delicado. Cómo aparecen pues las fisuras en los muros y finalmente pues el colapso total de la vivienda del vecino, ¿no? Imagínense ustedes, con tanto esfuerzo haber hecho su vivienda para al final en unos segundos se venga abajo, tal como está hoy, lo dejó sin casa a los vecinos, ¿no? Miren, es algo terrible, ¿no? ¿Y quién es el responsable de la obra? El responsable de la obra pues es el residente y supervisor, los dos, en caso de una obra del Estado, los dos son los culpables, ¿no? Los dos son los causantes de ese problema. El supervisor no puede decir, no, el residente es el encargado de la ejecución, sí, pero tú eres el encargado de la supervisión, ¿no? De fiscalizar. Todos los trabajos que se está realizando el residente se tienen que realizar de manera adecuada y de manera técnica, ¿no? Entonces ahí lo que se debió hacer, ahí estamos viendo pues que el terreno es arcilloso, ¿no? Vamos a retroceder, ¿no? Para poder, ya ves, es un terreno arcilloso, ¿no? Y ahí no hay equilibrio, ¿no? Ahí están viendo las siguientes cargas, ¿no? El terreno está soportando, digamos, la presión del mismo terreno, el peso de la edificación. Y como la cimentación está en el aire, está trayendo como consecuencia que va a haber un deslizamiento de la estructura, ¿no? Como ustedes lo están viendo en estos momentos. Bueno, todos están asustados, pero lamentablemente no tomaron en cuenta, pues, esas consideraciones técnicas, ¿no? Mira, la pérdida total de la vivienda del vecino, esa maquinaria que estaba ayudando a hacer la excavación, ahora va a ayudar digamos, a eliminar esa vivienda que ha colapsado, que se ha destruido, ¿no? Una pena. Bueno, tanto allí fijo el residente y el supervisor ya, digamos, van a tener un juicio penal, un juicio penal. Claro que la secuencia ahí es, ¿no? Por ejemplo, si fuera el Estado, es el contratista con el Estado. Entonces, el Estado le va a hacer un juicio penal tanto al contratista como al residente, ¿no? Que son los dos responsables de la obra, directamente con el contratista, ¿no? Miren, ¿ven? Totalmente destruida la vivienda.
El residente tiene que tener en cuenta lo siguiente: de que empieza la obra, ya empiezan los problemas, ya empiezan los problemas, o los accidentes, inclusive de lo que es el trazo y replanteo. Pero donde se presenta mayor accidente, hay tres asesinos en la construcción, que los residentes deben tener en cuenta. Los tres asesinos son reconocidos a nivel mundial, que vienen a ser las excavaciones, número uno, que es las primeras actividades que ustedes van a realizar. Número dos, los trabajos en altura. Y número tres, los trabajos eléctricos. Hay otros accidentes, sí, pero en menor grado, ¿no? Pero realmente lo que más se presenta y causa la muerte de los trabajadores y de terceros, en el caso de los propietarios, por ejemplo, de la vivienda, es la excavación, trabajos en altura y los trabajos eléctricos. ¿No? Miren ustedes los pobladores, pues, asombrados, ¿no? Por el caos que se ha presentado ahí, el derrumbe o el colapso de la edificación. Vamos a ver otro video, en el caso de que se han hecho malos trabajos de calzadura. Y acá tenemos otro, miren ustedes. A ver, creo que hay una pregunta. Vamos a ver. ¿Qué me sobra? ¿No hay preguntas? Pensaba que estaban haciendo alguna pregunta. Vamos a continuar entonces con el video. ¿Ya? Miren ustedes acá. En este video estamos viendo, bueno, son calzaduras. ¿Qué cosas son las calzaduras? Las calzaduras son una estructura de concreto simple que tiene por finalidad estabilizar la cimentación del vecino, ¿no? Es un trabajo preliminar. Es un trabajo preliminar previo a los trabajos de cimentación del futuro proyecto, de la futura obra. Una vez que se ha realizado ya la calzadura, recién viene la construcción propiamente dicho de la construcción de la edificación. La humedad es uno de los enemigos número uno de toda construcción. La humedad y los malos trabajos, es decir, la mala praxis en la construcción. Ustedes están viendo, por ejemplo, que las paredes de las calzaduras hay mancha de humedad. Se está generando pues una presión del agua y del terreno. Y también no hay equilibrio, ¿no? Porque el otro sector, el otro volumen es un vacío. Vamos a ver, van a ver ahí lo que ha pasado, ¿no? Inclusive le han puesto unos arriotes, unos lo han apuntalado, te van a ver en la parte superior, miren, ve, para evitar pues el empuje del terreno, ¿no? Ahí se están viendo desprendimiento en la parte lateral del terreno y en la parte inferior también igual, miren ustedes, ya los puntales, los arriotes se han caído, o se van a comenzar a caer, el residente preocupado, miren, las máquinas están en la parte inferior trabajando, en la retro, miren el apuntalamiento que han hecho, ¿no? Pero no toman en cuenta, pues, las consideraciones en el procedimiento constructivo, y eso lo van a conocer las especificaciones técnicas. Tienen que ver, mire, ve el colapso total de esa calzadura que estaban haciendo, ¿no? Estaban en pleno proceso de construcción. Y es más, miren, ven ustedes, la vivienda vecina, en el aire de la cimentación. Y vamos a ver qué es lo que viene. Y el responsable, pues, de este colapso es el residente y en su precio. Miren ustedes el agua, ¿no? La fuga de agua.
siempre cuando ustedes van a hacer una obra, sobre todo en el caso de sótano, excavación de sótano, tienen que verificar si hay humedad o no hay humedad. Si hay humedad, inmediatamente hacer la reparación respectiva, ¿no? En la parte eléctrica también si hay tuberías, redes eléctricas, inmediatamente coordinar con las empresas eléctricas, ¿no? Para que puedan hacer las desviaciones respectivas o hacer los cortes respectivos y finalmente poder realizar los trabajos sin ningún problema, ¿no? Con toda la seguridad del caso. Si se trabaja de manera informal, no se lee el documento del expediente técnico, esto es lo que pasa. Bueno, y hay que tener también experiencia, porque dice el reglamento de contratación del Estado. Si bien es cierto, da a conocer acerca del residente, pero no dice pues de que el residente para una obra que va a ejecutar el Estado, una obra compleja, el reglamento te dice, ¿no? Que la experiencia del residente no debe ser menor a 2 años. Pero también te dice, dependiendo de la especialidad y la complejidad de la obra. Dependiendo de la complejidad de la obra, va a solicitar pues que la experiencia que pueda tener el residente sea mayor, 10 años de repente, 10, 15 años, ¿no? ¿No? El reglamento te dice el tiempo mínimo que puede tener el residente. Entonces eso no quiere decir que de manera obligatoria el residente tiene que tener pues esa experiencia, ¿no? Y dice el reglamento, dice, el residente puede ser un ingeniero o un arquitecto. Y acá viene la parte importante, dice, según corresponda a la naturaleza de los trabajos con no menos de 2 años de experiencia en la especialidad, en función a la naturaleza, la envergadura y la complejidad de la obra, ¿no? Eso es lo que dice el reglamento. Entonces, si bien es cierto, dice que puede ser un ingeniero o un arquitecto, si se va a hacer pues una posta médica, un estadio, un colegio, es una obra bastante compleja, no se va a solicitar como residente pues un arquitecto, necesariamente tiene que tener un ingeniero. Y no va a tener pues 2 años de experiencia, el Estado va a pedir por lo menos mínimo 10 años de experiencia y que haya hecho varios colegios o varios hospitales según el tipo de obra, ¿no? Para evitar justamente estos problemas, ¿no? Sigamos viendo el video. Miren ustedes, ya hubo el colapso de las calzaduras. Y ahí estamos viendo ya una toma más cercana de la cimentación del edificio adyacente, ¿no? Miren, ¿ve? Empieza pues el desprendimiento del terreno, cada vez dejando más al aire la cimentación del vecino. Y ahí tenemos nosotros unas zapatitas. Miren. Y ahí empieza pues el colapso de la edificación. Miren, esto es un desastre, ¿no? Ahí está. Ya puede imaginarse usted cómo debe estar el residente y el supervisor, ¿no? Pérdida total de una edificación por no haber tenido en cuenta los procedimientos adecuados, según lo que indicaba el plan número 1 del plano y número 2 las especificaciones técnicas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta al respecto? Ya. Vamos a estar leyendo este documento y luego pasamos a hacer comentarios de las fotos de las diversas zonas para que usted no pueda cometer esos errores, ¿no? Pueda estar al tanto. Y la idea es que usted pues lea de manera adecuada los planos, sobre todo los planos de estructuras y las especificaciones técnicas. De estas especialidades que ustedes saben que toda obra lo primero que se inicia es la parte estructural, que es el esqueleto de toda una edificación. Dependiendo, pues, del tipo de estructuración, ¿no? Si estamos hablando de variedad confinada, de manera simultánea son los muros y las columnas, ¿no? Si estamos hablando de pórtico, primero son todos los elementos verticales, en este caso columnas, muros de concreto armado, placa, y luego las vigas y losas aligeradas, donde los muros son exclusivamente tabiquería nada más, ¿no? Y el caso de albañilería armada, que muy poco, es un sistema interesante también, pero muy poco se usa. Y los muros y losas de concreto armado, en la cual se han hecho pues una cantidad de edificios
mediante el uso de este sistema, ¿no? Pero ¿qué más se usa? Es el sistema porticado. De todo para los edificios pues, de 15 a 20 pisos. Es apropiado justamente para ese sistema. Entonces vamos a comentar esto del presupuesto. ¿Ya? ¿Hay preguntas? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Esperemos que durante el desarrollo se puedan hacer pues algunas consultas los colegas. ¿Ya? ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto es un documento económico que indica pues el valor referencial de la obra. El presupuesto de una edificación, de un proyecto, no es algo exacto, pues. Es un valor aproximado. Es un supuesto, ¿no? Ya dice un nombre, presupuesto. Es un supuesto. Que el presupuesto real de todo proyecto, de toda obra, lo vamos a conocer al final. Es decir, en la etapa de la liquidación. Cuando se está elaborando la liquidación, vamos nosotros a determinar el costo real, entre comillas, de la obra. ¿Por qué en la liquidación? Porque sabemos de que durante la ejecución de la obra, dependiendo del tiempo, va a haber pues una variación de precios, que estos se van a reflejar a través de la fórmula polinómica, mediante los coeficientes de reajuste. O sea, cada valorización, ¿qué cosa es una valorización? La valorización es un desagregado del presupuesto. Es un presupuesto, la valorización son fracciones del presupuesto. La suma de estas valorizaciones va a ser igual al presupuesto. Cada valorización de cada mes que se va a realizar va a estar sujeta a una variación de precio. Es decir, mediante el coeficiente de reajuste a través de la fórmula polinómica. Si nosotros sumamos entonces las valorizaciones, vamos a tener nosotros el presupuesto. Y sumamos los reajustes debido a la variación de precio, y sumamos al final, va a ser el costo real de la obra. Y a eso le podemos agregar, por ejemplo, el caso de los adicionales, ¿no? El caso de los intereses, el caso de las penalidades. O sea que la suma algebraica de todos esos conceptos vendría a ser pues el costo real de la obra. ¿Ya? Y un presupuesto está conformado por los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos vienen a ser pues los costos de materiales, los costos de la mano de obra, los costos de la maquinaria, en otras palabras, el análisis de costos. El análisis de costos es un documento económico que permite determinar el precio unitario de una actividad por unidad de medida. Ese es el costo directo. Y los costos indirectos vienen a ser los gastos generales y la utilidad. Y finalmente los impuestos, ¿no? En este caso, el IGB. Vamos a ver ahí un presupuesto. Ahí tenemos un presupuesto, ¿no? Donde vemos directamente los costos directos y los gastos generales. El costo directo viene a ser la suma del importe de las partidas, de todas las partidas que forman parte del proceso productivo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos partidas, concreto armado y muros. Tenemos dos partidas de primer orden. Y a su vez tenemos partidas de segundo orden, que vienen a ser las columnas, las vigas, las losas, y actividades de tercer orden, como son concreto, encofrado y acero en estos elementos estructurales, tanto en las columnas, vigas y losas, ¿no? Sumamos todos los importes de los parciales de cada actividad y obtenemos pues el costo directo. Y los gastos generales de utilidad vienen a ser los costos indirectos. Y finalmente, el impuesto por el IGB. Ahí tenemos entonces un presupuesto. Y un organigrama del presupuesto, ¿no? Como estaba comentando, un presupuesto está conformado por costo directo, costo indirecto y los impuestos de ley. Los costos directos, a su vez, por los costos de materiales, costo de mano de obra y costo de maquinaria. Costos indirectos, los gastos generales y la utilidad. Y los gastos generales se dividen en dos, en gastos fijos y gastos
variable. En el expediente técnico, usted siempre va a ver el desagregado de los gastos generales. Un porcentaje de gastos generales fijos y un porcentaje de gastos generales variables. Ese desagregado, ese porcentaje de los gastos generales variables, nos va a servir justamente para determinar el pago de los mayores gastos generales cuando hay ampliaciones de plazo por causas no imputables a las partes, ni del residente, ni del contratista, ni de la entidad. ¿No? Entonces, en este caso, el contratista le va a cobrar al Estado los pagos de mayores gastos generales debido a la ampliación. ¿Ya? Otro documento, como ya hemos mencionado, es el análisis de costos. El análisis de costos es un documento económico muy importante para el residente sobre todo, ¿no? Acá el residente puede optimizar los recursos. Cuando hablamos de optimización de recursos ya estamos hablando, vamos a hacer un comentario brevemente acerca del eco-traction, ¿no? El eco-traction, como sabemos, es una filosofía que tiene por finalidad de optimizar los recursos, de tal manera de poder eliminar las pérdidas que están generando los desperdicios, pues, ¿no? Entonces, esa es la finalidad del residente, optimizar costos procedentes de los materiales, de la mano de obra y de la maquinaria. De tal manera que el trabajo no contributorios que esté generando pérdidas, tenemos que minimizarlo. Y el trabajo contributorio y el trabajo, y el trabajo productivo se incrementen, ¿no? Esa es la finalidad del residente. Optimizar los costos y minimizar las pérdidas, los trabajos no contributorios. ¿Ya? En este análisis de costos que tenemos, ¿qué información nos brinda? Una amplia información. Nos va a conocer, por ejemplo, el rendimiento que tiene cada cuadrilla para cada actividad. Por ejemplo, en este caso en concreto, me indica que esa cuadrilla está conformada por 0,1 capataz, un operario, un oficial y 5 ayudantes, ¿no? Esa cuadrilla está produciendo o va a producir 6 metros cúbicos por día, ¿no? Con la mezcladora, lógicamente. Esa es la información que nos brinda el análisis de costo. También nos va a conocer la cantidad de materiales que debemos utilizar por cada metro cúbico de concreto 210 en columna. Acá nosotros podemos optimizar estos recursos, ¿no? Optimizar los recursos. Pero para optimizar estos recursos, nosotros tenemos que controlar. El control es muy importante en la ejecución de una obra. Y hay que tener todo un personal, pues, que esté chequeando a los trabajadores. Es engorroso, sí, pero los resultados van a ser, pues, lo deseado, ¿no? Se va a demostrar el ahorro que se ha realizado en el desarrollo de cada una de las actividades que conforman parte del proceso productivo. ¿Ya? Y los análisis de costos nos permiten determinar, pues, la programación. Usted sabe que en obra siempre hay que estar reprogramando la obra, ¿no? Debido a los factores que se van presentando y que van a traer como consecuencia que la obra, pues, se llegue a paralizar, ¿no? Entonces, del análisis de costo, ¿qué información vamos a utilizar para hacer la programación? Los rendimientos, ¿no? Los rendimientos. Muy bien. Los metrados. Los metrados son medidas de cada una de las actividades que forman parte del proceso productivo, es decir, del presupuesto. Es decir, es un descompuesto, es un desagregado, es el volumen de la obra descompuesto en partidas, ¿no? Ese es el metrado. Y cada actividad tiene una unidad de medida, tal como le indica el reglamento de metrado. ¿Ya? Y en cada valorización, para presentar una valorización, tenemos que hacer el metrado de todas las actividades que se han avanzado en ese periodo, ¿no? También vamos a ver el metrado cuando se va a realizar, pues, una determinada valorización. En el caso de los adicionales, también hay que hacer, hay que hacer los metrados para hacer el presupuesto adicional y para hacer el metrado de las valorizaciones. Ahí tenemos, pues, un formato de metrado, digamos,
con un formato oficial que se utiliza para los metrados de las actividades, de todas las actividades, ya sea de estructura, de arquitectura, sanitaria y eléctrica, ¿no? Ahí tenemos el metrado de cada actividad que forman parte, pues, del presupuesto, ¿no? Un metrado similar es que presenta el contratista, que presenta el residente al momento de su informe de la valorización. Se metran las actividades que se han avanzado en ese periodo, ¿no? También habíamos comentado acerca de la famosa fórmula polinómica, ¿no? ¿Qué es una fórmula polinómica? Es una expresión matemática compuesta por monomios. Estos monomios son los elementos más representativos de la obra. La fórmula polinómica también podemos decir que es un desagregado del presupuesto, ¿no? Porque si nosotros observamos que cuando hemos estado hablando del presupuesto, que está conformado por los costos directos, y los costos directos están conformados por materiales, mano de obra y maquinaria, y los costos indirectos, los gastos generales y la utilidad. Es lo que estamos viendo acá en la fórmula polinómica. Por ejemplo, acá, en el monomio 6 y 7, tenemos, perdón, el monomio 7, tenemos los gastos generales y utilidad, es decir, los costos indirectos. Y del monomio 1 hasta el monomio 6, tenemos los costos directos, que son el costo de los materiales, como el caso del cemento, el acero, el ladrillo, la madera, el agregado grueso, el costo de la mano de obra, ahí está, y el costo de la maquinaria y equipo. Ahí está el costo directo y los costos indirectos. Es el desagregado entonces del presupuesto. Esos desagregados están conformados por monomios. Y el decreto supremo 011-76-BC nos dice, pues, cómo el procedimiento para elaborar, pues, la fórmula polinómica, ¿no? Que en resumen le voy a decir lo siguiente, ¿no? Lo que dice. Que el monomio mano de obra y gastos generales son monomios totalmente independientes, no se pueden agrupar con otros elementos. Y es de fácil de verificación si está bien o está mal. Por ejemplo, en el caso, ojo, primero en el caso de los gastos generales y la mano de obra. Como les decía, si observamos nosotros el expediente técnico, buscamos el consolidado de recursos, en esa hoja sumamos nosotros, o ya está sumado, la mano de obra, lo dividimos entre el subtotal del presupuesto, ese coeficiente de incidencia tiene que dar 0.283. Lo mismo con los gastos generales. Si dividimos el importe, si sumamos la sumatoria de los gastos generales y utilidad, y luego lo dividimos entre el subtotal, ese coeficiente de incidencia tiene que ser exactamente igual a 0.153 de la fórmula polinómica. ¿Ya? Muy bien. Otro, que los coeficientes de incidencia de los monomios que forman parte de la fórmula polinómica, su coeficiente de incidencia debe ser mayor o igual que 5 centésimos. Y si ustedes observan, todos son mayores que 5 centésimos. Y que la sumatoria de estos coeficientes de incidencia tiene que ser igual a la unidad. El SIS, por ejemplo, lo verifica rápidamente, ¿no? Si está bien o no la fórmula polinómica, te dice, ¿no? La sumatoria de estos coeficientes de incidencia tiene que ser igual a la unidad. ¿Ya? Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos. Bueno, acá para complementar ya esta parte, también lo que dice el Decreto Supremo 011-79, que dice de que una obra debe tener máximo 4 fórmulas polinómicas, ¿no? Y un contrato, 8 fórmulas polinómicas. Una obra, hasta 4 fórmulas polinómicas, ¿por qué? Porque vamos a suponer que un proyecto, un colegio, no sé, un hospital, hay 4 especialidades,
estructura sanitaria, eléctrica y arquitectura, estructura sanitaria eléctrica, quiere decir que van a haber 4 presupuestos, van a haber 4 fórmulas polinómicas. ¿Ya? Máximo 4, ¿no? De las 4 especialidades pueden hacer máximo 4, pueden hacer 3 fórmulas, pueden haber 2 fórmulas, puede ser una fórmula. Pero generalmente son una fórmula por especialidad, en una obra. ¿Ya? Por eso que dice hasta 4 fórmulas polinómicas. Y un contrato puede tener hasta 8 fórmulas polinómicas. Muy bien. Bueno, ahí tenemos el consolidado de recursos, como ustedes están observando. Pero el SI también nos permite determinar, por ejemplo, el costo total de la mano de obra, ¿no? Donde rápidamente podemos verificar que este cociente del total de la mano de obra del subtotal tiene que ser exactamente igual que el coeficiente de incidencia de la fórmula polinómica, ¿no? Y también es importante este consolidado para ver la cantidad de recursos que se van a utilizar en toda la obra, ¿no? Y también para ver, compararlo de tal manera para optimizar los costos, ¿no? Sobre todo en el caso de la mano de obra. Se puede optimizar el capataz, por ejemplo, ¿no? No tenemos capataz, pero también todo está en función a la envergadura y la obra. No podemos decir, por ejemplo, si estamos haciendo 8 torres y cada torre pues tiene 20 pisos, no vamos a considerar solamente un maestro, ¿no? De repente va a haber 2 maestros o por cada torre un maestro, y a su vez por cada maestro van a haber 2 o 3 capataces, etcétera. Pero si es una obra pequeña, podemos optimizar, es decir, no considerar el capataz dentro de los costos directos, trabajar con el maestro, operario, oficial y peón, ¿no? O sea que estamos nosotros optimizando ahí ese importe del capataz, ¿no? Y así nosotros podemos pues comenzar a analizar y optimizar los recursos con la ayuda pues del consolidado de insumos, ¿ya? El estudio del suelo. Bueno, otro documento también relevante que forma parte del expediente técnico, como ya hemos comentado. Es muy importante leerlo, sobre todo para ver con qué tipo de terreno nos vamos a enfrentar, ¿no? ¿Qué tipo de terreno nosotros vamos a comenzar a excavar? Debemos, si hay en la parte lateral hay, digamos, hay edificaciones, entonces para evitar ciertos inconvenientes, de repente podemos apuntalar, ¿no? Si estas viviendas son informales, y hacerla pues de manera alternada, ¿no? Con maquetas, de esta manera de que darle pues seguridad a la vivienda de los vecinos. Ah, claro, esta banqueta no van a retrasar la obra si no van a, no se va a realizar los trabajos de manera homogénea, digamos, ¿no? Y también porque se va a hacer por cortes, ¿no? Se va a hacer por tramos. Pero es la única forma de poder garantizar la estabilidad, la seguridad de la vivienda vecina y evitar también que la obra nos paralicen. Bueno, imagínese usted un inversionista que ha comprado el terreno y que va a hacer un edificio para 20 departamentos y lo contrata a usted como residente y hace mal el trabajo. Si viene abajo a la parte de la vivienda, le van a paralizar la obra. Y el inversionista, bueno, yo quería terminar lo más pronto la obra para vender mi departamento y recuperar mi dinero y ver mi ganancia, y ahora ya no lo puedo hacer porque la obra se me paralizó. Y va a haber juicio, de repente voy a perder una serie de problemas. Una serie de problemas. Entonces, para eso hay que leer muy bien el estudio de suelo, leer también los planos y todos los documentos relacionados a la actividad que se va a ejecutar, ¿no? Para evitar pues estos problemas que son bastante delicados. Bueno, sobre la interpretación del estudio de suelo, ustedes saben que cada suelo está representado por una simbología. La simbología lo tiene que conocer también, pues, ¿no? Las diferentes capas estratigráficas que están conformadas, pues, el terreno, ¿no? Para ver
cada cuantos metros que estoy bajando, estoy encontrando un tipo de suelo similar, ojo, no es exacto tampoco. Acá también hay que mencionar lo siguiente, que el estudio de suelo no es un documento real, es un documento aproximado, ¿ya? Entonces, que las calicatas se hacen de manera inopinada, dependiendo de la experiencia que pueda tener el profesional, en este caso el ingeniero civil especialista en geotecnia, ¿no? ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado con este estudio de suelo. Bueno, la programación también es otro documento importante del expediente técnico que le va a servir pues al residente, sobre todo para poder avanzar, cumplir con la programación. En todos los meses él tiene que llegar a lo siguiente, ¿no? Que su avance real acumulado sea por lo menos igual al avance programado acumulado. Esa es la idea, ¿no? Y si se adelanta, en buena hora, ¿no? Pero tiene que cumplir exactamente lo que indica la programación. ¿Lo puede mejorar? Sí. Lo va a mejorar en función a la experiencia, a la habilidad que tenga pues el profesional que se encarga de la ejecución de la obra, ¿no? Y el supervisor hacer cumplir la programación. Si lo ve que el contratista se está atrasando, recién está atrasando, inmediatamente va a hacer la anotación en el cuaderno de obra, ¿no? Le va a decir, mira, si debiste llegar hasta esta semana, debiste llegar, pues no sé, el 60%, y ahorita estás en 40%. No creo que a fin de mes vayas a llegar al porcentaje programado. Estás teniendo problemas. Le va a decir, pues no, para que te puedas nivelar, haz horas extras, no sé, de tal manera que no te atrases. ¿Ya? En función de la programación, el supervisor o inspector lo va a controlar al residente. El contrato valorizado es un documento económico que le va a permitir al residente valorizar que cuando empiece la obra, su programación, al ser igual que su programación real, va a ser igual que el programado, entonces la valorización real también va a ser igual al programado. Tiene que cumplir con su programación. El contratista, antes de empezar la obra, ya sabe cuánto es lo que debe valorizar cada mes, cuánto es lo que debe avanzar cada mes. Es muy importante estos documentos. Ahí está, ¿no? Los cronogramas de avance valorizados, documentos que nos permiten el control del avance de la obra. Como les decía, ¿no? Cuando empiece la obra, el contratista tiene que cumplir con la programación. Si cumple con la programación a fin de mes, su avance real acumulado va a ser igual al avance programado acumulado. Se dice entonces que la obra está a un ritmo normal. El contratista está cumpliendo con la programación. Si el contratista, debido a la experiencia que tiene a través de su residente, logra superar el programado, quiere decir que la obra está adelantada. Es decir, el avance real acumulado es mayor que el avance programado acumulado. Y si la obra está atrasada, bueno, ahí se presentan varios motivos por el cual la obra se atrasa. Por el cual la obra se atrasa. Uno de esos motivos puede ser por causas imputables, por causas del residente, por ejemplo, ¿no? El residente no tiene experiencia, no tiene manejo de personal, ¿no? Por lo tanto, no va a avanzar la obra. Ese es un escenario. El otro escenario, el residente puede ser un profesional experimentado, pero ¿qué es lo que está pasando? El avance, la obra está atrasando, pero no por causa de él, sino por causa de la misma empresa. ¿A qué me refiero? Por falta de liquidez, ¿no? Solicita sus materiales, solicita personal, pero no le envían. Del 100% que pide, por ejemplo, de material, le llega el 40%, 50%, 60%. Por lo tanto, su avance real no va a ser igual que el programado, se va a comenzar a atrasar. El otro, por causas no imputables ni al contratista ni a la entidad. Es decir, el caso por cuestiones climáticas, por ejemplo, el caso de la lluvia, los huaicos, ¿no? Se está atrasando por esos motivos. No es porque él quiera, sino por condiciones climáticas, está impidiendo que él pueda avanzar, pueda avanzar la obra, ¿no? Entonces, en esas circunstancias,
En esa circunstancia, el contratista sustentará su ampliación de plazo. ¿Ya? Entonces, en ese caso se dice que la obra, pues, se va a encontrar, digamos, atrasada. Pero si se presenta esa condición, va a tener que presentar una reprogramación, pues, ¿no? Va a presentar una reprogramación, un adicional, digamos, y eso pues le va a generar el presupuesto, va a haber un presupuesto adicional, y a su vez él va a cobrar pues los mayores gastos generales debido a la ampliación de plazo por causas no imputables al contratista. Pero los atrasos generalmente se deben pues porque la empresa no tiene liquidez o el contratista, el residente no tiene la experiencia adecuada, ¿no? No le permite controlar, manejar a su personal, no hay control, desperdicio de material, los trabajadores no trabajan al 100%, entonces por ese motivo las obras se comienzan pues a atrasar, ¿no? Es un número de motivos, pero los más frecuentes son los que he mencionado. En resumen, para que el supervisor realice un buen trabajo, tiene que contar con todos los documentos del expediente técnico y utilizarlo constantemente, ¿no? Así como el residente, pues, ¿no? Ambos profesionales tienen como herramienta muy importante el expediente técnico, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya, vamos entonces a continuar. Vamos a ver ahora reciente y obra. A ver. Vamos a ver si no hay preguntas, nada. Ya. Muy bien. ¿Qué dice el reglamento en el artículo 179 acerca del residente de obra? Dice, durante la ejecución de la obra se cuenta de modo permanente y directo con un profesional, colegiado, habilitado y especializado, designado por el contratista, previa conformidad de la entidad, como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto. Y acá viene la parte importante, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de 2 años de experiencia en la especialidad en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra. Residente en obra del Estado no puede ser, digamos, un bachiller. Definitivamente no lo puede hacer. Tiene que ser un profesional colegiado y habilitado. Habilitado, para que un profesional se considere habilitado, en primer lugar tiene que estar al día en sus pagos, ¿no? Después cuestiones económicas. O el otro que no está habilitado, está inhabilitado por motivos de juicio, por ejemplo, ¿no? Suspensión. El colegio lo ha suspendido, lo ha inhabilitado. ¿Es colegiado? Sí, pero no está habilitado, está inhabilitado. Por lo tanto, no puede ejercer la residencia ni la supervisión. ¿Ya? Nosotros pagamos de manera mensual, aportamos al colegio ingeniero una mensualidad. Y si queremos el certificado de habilidad, tenemos que hacer otro pago, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros, una vez que estamos al día, no tenemos problemas judiciales, pagamos de manera mensual, el certificado de habilidad, listo, estamos totalmente habilitados para desempeñar la función de residente de obra o supervisor de obra, según sea el caso. Puede ser ingeniero, no es ingeniero civil, dice ingeniero simplemente, dependiendo, esto ya la entidad en la base va a decir si es una electrificación, bueno, va a ser un ingeniero electricista, ¿no? Si va a construir un hospital, va a ser un ingeniero civil. Pero no necesariamente, o sea, no solamente un ingeniero civil, sino va a ser un pool de profesionales. Va a haber ingeniero electricista, va a haber ingeniero electromecánico que hace los hospitales. O sea, es un equipo multidisciplinario
que va a estar ahí apoyando o, digamos, al residente, ¿no? ¿Apoyando en qué sentido? Cuando justo se van a hacer esas actividades, por ejemplo, la parte electromecánica, la parte de los motores, la parte de los ascensores, etcétera, ¿no? Ahí va a estar, digamos, el ingeniero electromecánico, ¿no? Y así, cada uno de los profesionales que ofertó el contratista al momento del concurso. Todo tiene que estar, digamos, en la obra, en la medida que se vaya avanzando la obra, ¿ya? El residente es el responsable técnico del contratista en la obra. Él no está facultado para hacer alguna modificación de cualquier documento que forme parte del expediente técnico, ni un documento, de los planos, del contrato, de la programación, del estudio del suelo, del presupuesto, de ningún documento. El supervisor, si bien es cierto, es el representante de la entidad y la autoridad máxima en la obra, tampoco. Él no puede modificar ningún documento del expediente técnico ni del contrato. Ni, en resumen, ninguno de los dos puede hacer ninguna modificación, salvo que haya error en algún documento del expediente técnico. Y es todo un procedimiento formal. ¿No? Van a hacer los asientos repetidos en el cuaderno de obra, ¿no? Vamos a suponer que hubiera un error, por ejemplo, en el plano de estructura, según una determinada vía, los fierros en tracción. Vamos a suponer que una vía que tenga 5 metros, y hay fierros en tracción, indica fierro de media, bueno, hay un error, ¿no? Hay un error. Pero ellos no pueden hacer las modificaciones del plano, específicamente de los fierros. No lo pueden hacer, en este caso de la viga. Pueden ser especialistas en estructura, pero aún así no le da motivo para que ellos puedan realizar la modificación del caso. Es todo un procedimiento que dice el reglamento. El residente va a anotar en el cuaderno de obra, va a hacer su asiento, el supervisor lo va a leer efectivamente, dice, no, bueno, esto no lo puedo yo responder, esto va directamente al proyectista, ¿no? Hace un informe, saca una copia, apuntando la copia al cuaderno de obra, de los asientos pertinentes, lo eleva a la entidad, a pesar que tiene pues un pool de profesionales, la oficina de lo que es infraestructura, tampoco lo pueden modificar, le envía directamente al consultor, al proyectista. Llega el proyectista, lo revisa, efectivamente hubo un error ahí, lo corrige, ¿no? Nuevamente regresa el plano firmado, con las hojas de cálculos, le entrega a la entidad lo chequea, se le envía nuevamente al contratista y al supervisor. Listo, ese es el procedimiento. Ninguno de los dos está facultado para modificar ningún documento del expediente técnico, ni mucho menos el contrato. ¿Ya? ¿Qué más? El residente de obra no puede prestar servicio en más de una hora, sobre todo cuando se le hace el contrato al residente. El residente es exclusivo para esa obra. No puede estar en otra obra, ni el Estado ni privado. Se le contrata las 8 horas durante toda la semana y durante todo el tiempo de ejecución de la obra, hasta la liquidación. Ese es su chamba del residente. Lo mismo el supervisor. Su contrato también es hasta la liquidación. En el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa y exclusiva del residente son definidas en los documentos, ¿no? Le va a decir, bueno, si son varias obras, entonces el Estado le va a decir, bueno, puede ser el residente de este paquete de 2 horas, 3 horas, 4 horas. El Estado le va a decir, no, acá es un paquete de obra y cada obra va a tener un residente. Eso ya lo dirá la entidad en la base, dependiendo también de la complejidad, pues, ¿no? Y la magnitud de la obra que se va a ejecutar. ¿Ya? Las funciones que tiene el residente vienen a ser las funciones en el control técnico, el control administrativo y el control económico, ¿no? El control técnico ya le hemos estado comentando que debe estar en función a las especificaciones técnicas, a los planes y todos los documentos técnicos que forman parte
del expediente técnico. Entonces, ver la parte, por ejemplo, los procedimientos constructivos, ¿no? Ese es muy importante. Y vamos a ver bien que ya hemos visto parte de los procedimientos constructivos, sobre todo en las excavaciones, que han habido pues colapsos, edificaciones, y que el contratista tiene que prever, ¿no? Y miren ustedes, vamos a ver algunas fotos y lo vamos a comentar. Por ejemplo, acá una foto de errores en la construcción y lo vamos a discutir. ¿Ya? Yo quisiera, por favor, que puedan hacer las consultas pertinentes, de tal manera que ustedes puedan no incurrir en los mismos errores, ¿no? Por ejemplo, en esta foto, vamos a hacer los comentarios respectivos. Les habíamos estado comentando acerca de los tipos de estructuración en nuestro medio, ¿no? Que son, por ejemplo, albañilería confinada, albañilería armada, el sistema de pórtico y los sistemas de muros y losa de concreto armado. El más usual es albañilería confinada. En lo que es albañilería confinada, los muros portantes pueden ser de cabeza o pueden ser de soga. Y el ladrillo exclusivamente para este tipo de estructuración es el ladrillo King Kong, para muro portante. Los muros pandereta son solamente de tabiquería nada más, ¿no? Que no tienen, como ustedes saben, la tabiquería no tiene función estructural. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá, por ejemplo, no? Generalmente los muros portantes de una vivienda de manera confinada son perpendiculares a la línea municipal, es decir, a la vereda. Los muros portantes se repiten del primer piso hasta el proyecto diseñado. Si son 2 pisos, hasta el segundo piso se debe continuar con los muros portantes de cabeza o de soga, según el proyecto. Es decir, de ladrillo King Kong. Y acá estamos viendo, fíjense, que los muros portantes son pandereta, ¿no? Y en el primer piso, a ver, vamos a retroceder acá. Ya. Miren ustedes, acá tenemos huecos, esto quiere decir que son muros pandereta, ¿no? Y este es de cabeza, en el segundo piso. Y en el primer piso tenemos muro King Kong de soga, ¿no? Son digamos, lo que no se debe hacer. En la siguiente toma, bueno, acá esta es una ampliación. Esta es una ampliación, pero fíjense cómo han hecho la ampliación. Han picado la losa existente y han empalmado ahí las vigas a la losa, ¿no? A la losa existente, como ustedes lo están viendo ahí. Pero miren ustedes, si bien es cierto, el encofrado está conformado por madera o también puede ser metálico, pero en el caso de viviendas, generalmente se utiliza pues de madera. Pero la madera tiene que estar pues en buen estado de conservación. No pueden hacer maderas totalmente deterioradas como es el que estamos viendo ahí. Esa es la informalidad, ¿no? Y miren los ladrillos mal cortados. Y acá se va a originar una sobrecarga si bien es cierto es una losa aligerada, acá se va a sobrecargar porque todos los ladrillos, esos alvéolos, aberturas, esos vacíos de ladrillo que van a estar en contacto con el concreto, deben ser taponeados. Y cuando no se taponea, todos estos ductos, todos estos vacíos de ladrillo van a ser rellenados con el concreto. Acá se va a originar una sobrecarga, número uno, y se va a incrementar el costo de los materiales. Va a utilizar más cemento, más arena y más piedra, ¿no? Y la idea, cuando se hacen unos empalmes, se va a hacer concreto nuevo con concreto antiguo, se debe utilizar pues aditivo, ¿no? Pegamento. Tampoco se utilizó pegamento acá en esta obra. Vamos a continuar. Y acá estamos viendo que, mire, una viga, las viguetas se están apoyando en una viga de amarre. Una viga de amarre, porque está conformado solamente por cuatro fierros, nada más, 4 fierros de medio. Acá debió ser una viga peraltada, ¿no? Y ahí sí, estas dos vigas peraltadas. Han trabajado como una viga de amarre que se está apoyando ahí las viguetas. No es así. Sigamos.
Miren ustedes, si bien es cierto, estamos viendo toda esta viga, toda esta hilera o fila de ladrillos, cuando se vacía el concreto, miren, toda esta zona de acá va a estar llena de concreto. En otras palabras, va a ser una viga sin refuerzo. No solamente en esta zona, sino en toda la zona donde no se está poniendo los ladrillos. Miren la cantidad de concreto que se va a utilizar, la cantidad de materiales. Si usted, por ejemplo, si se ha pedido 15 cubos, en realidad los 15 cubos no va a ser, de repente va a ser 16 cubos, ¿no? Lo que va a incrementar pues el costo del material. Y la sobrecarga que va a tener el techo, pues, ¿no? Y así vamos a encontrar una cantidad de errores. Este es un ducto, acá hay un muro, y le estamos poniendo pues 3 fierros en la zona de tracción y 2 fierros en la zona de conversión, que no es necesario. Sigamos. Tenemos otra vista cerca de la viga que se está empotrando, que se ha picado para empotrarla en el concreto existente. No, luego se va a vaciar. Y hoy estamos viendo los 5 fierros, ¿no? Este es el cerco, 3 fierros abajo y 2 fierros arriba. Ahí está la toma. Otra toma más cerca. ¿No? Siempre cuando se va a hacer así una ampliación, hay diferentes de poder realizarlo, ¿no? No es necesario picar, sino hacer perforaciones y utilizar pues aditivos que tengan la función de anclaje, ¿no? Y finalmente pegamentos, para pegar concreto antiguo con concreto nuevo, ¿no? Bueno, acá no se utilizó el pegamento. En otras palabras, no hubo control, no hubo residente en la obra, solamente lo estaba haciendo pues el maestro, ¿no? Y tenemos la escalera, fíjese, mire las tablas de diferentes tipos, inclusive había triple ahí, que no era pues el material adecuado para el encofrado. Acá también tenemos una en la viga, en la parte inferior, están poniendo 3 fierros de media, ¿no? No, 2 fierros de media y uno de 3/8 en la parte central. No es la manera adecuada. Ahí tenemos otra vista en la escalera, mírense las tablas, son tablas y también hay triple, que no deberían ser así. Mire, acá la viga lo está prolongando hasta el ladrillo, la parte superior del ladrillo. Tenemos otra vista de la foto, este es el encuentro de la escalera. También esta viga no está bien, esta otra viga tampoco. Y tenemos acá la batería del desagüe, ¿no? Batería del desagüe también no tiene la pendiente adecuada. El encofrado también no está bien, las tablas. Las tablas no están bien conservadas. Esta es una viga que está, digamos, en la parte central, es decir, perpendicular a la vereda. Esta es la ampliación, lógicamente, pues, es una ampliación segundo piso. Pero miren ustedes el ladrillo portante, que está haciendo la función de muro portante, conformado por ladrillo pandereta, ¿no? Y si usted observa la viga es de 25, terminado 25, y el muro es de 15, ¿no? Otro error, ¿no? Otro error. Y nuevamente acá estamos viendo la abertura, que cuando se vacía en concreto toda esta fila va a estar lleno, pues, estos ladritos, estos alvéolos van a estar llenos, estas aberturas van a estar lleno de concreto. Bueno, este es el empalme entre dos vigas, supuestamente una viga portante, una viga solera, ¿no? Debe ser viga solera, pero miren ustedes, el ancho de la viga tiene 25 acabados y el ladrillo tiene 15 acabados, ¿no? Y el ladrillo pandereta, no es el ladrillo King Kong. Y así vemos, miren, las tablas no son las adecuadas, puros parches.
Los parches es aceptable, sí, en determinadas zonas. Miren, acá tenemos la tabla totalmente agrietadas, unas aberturas, que por ahí se va a producir pues el desperdicio del concreto, ¿no? La pérdida del concreto. Otra vista. Bueno, ahí están los maestros, el propietario. Acá tenemos otra vista de la viga, de la viga solera, supuestamente, y del muro portante, ¿no? Estamos viendo que es ladrillo pandereta. La viga tiene un ancho de 25 y el ladrillo tiene un ancho de 15. Los encofrados, a través de los pies. Bueno, acá también una recomendación, vamos a suponer si esto, la losa, el encofrado, los ladrillos, los fierros, la batería de los baños, la extracción eléctrica está bien hecha, cumpliendo los planos, hay que verificar en la parte inferior que los pies derechos estén totalmente asegurados, ¿no? Que no estén en el aire, para evitar pues posibles problemas que se puedan presentar, sobre todo colapso de las losas aligeradas en pleno vaciado, ¿no? En pleno vaciado, y eso también se ha podido observar, generalmente en horas privadas. Y verificar que los pies derechos pues no sean traslapados, tienen que ser piezas enteras. Miren la cantidad de huecos que tiene el techo, sobre todo en la unión de los ladrillos, las tablas también. Y acá estamos viendo pues el muro también, ladrillo pandereta, ¿no? Ojo que el ladrillo pandereta es un ladrillo que se usa exclusivamente para tabique, ¿eh? No para portante. Tenemos el encofrado de la escalera, miren, son prácticamente retazos de madera, desperdicio de madera en otras palabras. Nuevamente la escalera, el encofrado. Puede ser la informalidad, miren los recubrimientos con cualquier material. Bueno, acá sí podemos ver un dado de concreto. Bueno, ahí tenemos la armadura ya y hasta el ladrillo de techo lo están usando para hacer los pasos, para definir los pasos de la escalera. Creo que ya no hay más. Ya, no hay más. Ya, vamos a ver ahora otra foto. Ya, esta de acá. Estamos viendo todo lo que es el control técnico, ¿no? Lo que tiene que tener en cuenta el contratista. Bueno, acá hay cantidad de fotos, cantidad de obras, pues no, pero se ha seleccionado alguna nada más. La idea es dar a conocer la función técnica que debe tener pues el residente, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, una zapata, estamos viendo el proceso de curado, que es digamos, curado, es el procedimiento de enmohecimiento del concreto para evitar la evaporación y evitar, pues, que se presenten las grietas, pues, ¿no? Las fisuras en todo tipo de concreto, ¿no? Esto se debe dejar, pues, 7 días emposado, todos los elementos horizontales se deben dejar emposados 7 días, ¿no? Ahí estamos viendo el humedecimiento, entonces el proceso de curado. Bueno, los planos pues son elementos muy importantes para la ejecución de la obra, no solamente los planos, sino todos los documentos que forman parte del expediente técnico, ¿no? En función a lo que usted va a realizar. Si está ejecutando la obra, va a utilizar los planos, no va a utilizar pues el cronograma valorizado, no va a utilizar, digamos, la programación, no va a utilizar la fórmula, pues no, pues la fórmula polinómica, solamente los documentos técnicos están relacionados a la ejecución de la obra, en este caso los planos. ¿Ya? Bueno, acá estamos viendo una cimentación armada. Estamos viendo, por ejemplo, el caso de la Zapata. Y este es un suelo muy bueno, es un suelo hormigón que tiene agregados finos y agregados gruesos conformados por canto rodado, ¿no? El agregado grueso conformado por canto rodado. Y los cortes que se tienen que hacer. Los cortes generalmente no se deben hacer 90 grados, se deben hacer pues con un ángulo, que es lo que se está viendo acá, y en chaflán, ¿no? Acá también hay otro problema, acá se debió hacer en chaflán.
pero la particularidad que acá que se utilizaron pegamentos. Pegamento para pegar concreto antiguo con concreto nuevo. Bueno, acá tenemos ya una, digamos, la armadura del ascensor. Y como ustedes están viendo acá, una malla. Y en la parte inferior estamos viendo unos dados. Y debajo del dado tenemos pues el solado. El solado es una estructura de concreto simple que tiene por finalidad aislar la armadura, puede ser la zapata o puede ser en este caso de la caja del ascensor, para que no esté en contacto con el solado, ¿no? Y evitar el proceso de la corrosión. También el solado trata de tener una superficie uniforme para realizar los trazos respectivos, ¿no? Y ubicar ahí las estructuras. Ya, ahí estamos viendo ya, digamos, los dados y el recubrimiento, que es la función de los dados, ¿no? Y en la parte inferior voy a repetir el solado. Y tenemos los muertos o la viga de madera que sirven para estabilizar, darle una verticalidad a los fierros, ¿no? Bueno, las probetas, que también es muy importante, y lo que va a hacer el contratista en todos los vaciados que va a realizar, ¿no? Todos los vaciados de concreto armado. Todas las probetas deben estar totalmente identificadas, ¿no? Debe haber un cuaderno de probetas indicando pues la fecha, la numeración, la estructura que pertenece y la fecha de rotura, si lo van a romper a los 7, a los 14, 21 o 28 días. Y la elaboración de esta probeta es similar al cono de Abraham. Se tiene que hacer en 3 capas, ¿no? Cada capa que se va vaciando hay que compactarlo, ¿no? Con la ayuda del fierro liso o a fierro curvado, 25 a 30 golpes. La segunda capa similar, la tercera capa también igual, y enrasar cuando se termine de haber hecho la compactación. Una vez que el concreto ha fraguado, inmediatamente se procede a la identificación de la probeta, ¿no? Indicando la numeración, indicando la fecha, indicando el tipo de estructura, ¿no? Luego se desencofra y se lleva pues a una poza de curado. Y ahí va a estar en la poza de curado hasta que sea pues llevado al laboratorio y sea roto pues para determinar la resistencia indicada. Tenemos una vista más cerca donde se indica lo que está comentando, ¿no? El tipo de la numeración de la probeta, la fecha y la identificación. ¿A qué tipo de estructura es? Si es una placa, si es una placa P5, P7, etcétera, o si es una columna, C1, C15, etcétera, si corresponde a una viga, si corresponde a una losa, etcétera. Ahí tenemos los moldes metálicos. Bueno, ahora ya se están utilizando pues moldes de material PVC y las probetas son más pequeñas ahora, ¿no? Bueno, estamos viendo también los barriles de aditivos que se utilizaron en la obra, en este caso de marca Sika. Hay diferentes tipos de empresas que se dedican pues, o marcas de aditivos, ¿no? Los dados de concreto que se prefabrican en obra con la finalidad de utilizarlo en los recubrimientos de todas las estructuras que se van a realizar, ¿no? O también se lo pueden comprar. Eso ya lo venden recubrimientos. Y lógicamente cuando usted lo va a hacer en obra, bueno, también va a optimizar, va a minimizar los costos, pues, ¿no? Estamos viendo con una mezcla cemento-arena y con alambre 16, ¿no? El alambre 16 sirve para amarrar pues el dado con el fierro y respetar el cubrimiento que indica en las especificaciones técnicas del plano o las especificaciones técnicas del expediente. Bueno, es una obra, ahí estamos viendo a los fierreros con su equipo. Si usted observa, los fierros no están en contacto directamente con el terreno, están sobre unas vigas de madera, esa es la idea, para evitar pues el proceso de la oxidación del fierro, ¿no? Y luego de finalizada la jornada de trabajo, se protege al fierro con las bolsas, con los plásticos
que ustedes están viendo, ¿no? Con el polietileno. Todos los trabajadores están haciendo su función. Digamos, si hablamos de Lean, es un trabajo productivo y un trabajo contributorio, ¿no? Por ejemplo, estos dos trabajadores, que está en cuclilla y el que está parado, son trabajadores que están haciendo trabajo contributorio. Y estos dos señores que están en el tablero están haciendo trabajo productivo. Y vamos a comentar, digamos, los trabajadores, qué tipo de trabajo están realizando. Es decir, cuando ellos están realizando en el sentido del trabajo productivo, contributorio y no contributorio. ¿Ya? ¿Qué pasó?